Familia, Dios te bendiga, bienvenidos. Seguimos estudiando el libro, pero ahora en esta ocasión vamos a comenzar con el capítulo número 8. Pero, ¿qué te parece si oramos antes? Amén. Amado Dios, nos ponemos en tus manos. Háblanos, Señor, transfórmanos con tu palabra. Que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, Señor. Que no solamente se quede en conocimiento, sino que podamos aplicarlo a nuestras vidas, todo lo que aprendemos, Dios, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, abre tu Biblia en el capítulo número 8 del libro de Oseas y leamos el versículo número 1. Dice así la palabra de Dios: Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Dios le está pidiendo a Oseas que ponga en su boca trompeta. Pon a tu boca trompeta, le está diciendo el Señor. ¿Qué representa o qué quiere decir esto de que ponga a su boca trompeta? En el libro de Éxodo se mencionan alrededor de 70 veces la trompeta, y la trompeta es o era un cuerno torcido de animal, ¿verdad? Era el shofar, que era tocado, hablando del libro de Éxodo, cuando la presencia o Dios mismo descendía y cuando se dio la ley, ¿verdad? Cuando se le entregó la ley al pueblo hebreo. También en Josué lo podemos ver que se toca la trompeta cuando tomaron Jericó. Y en Ezequiel capítulo 33, versículo del 2 al 9, eso lo dejo que lo leas en tu casa ya con calma cuando hayas terminado de ver el video. Y ahí es una advertencia. Ahí el tocar la trompeta o el shofar representaba que se avecinaba o que estaba cerca el peligro. Y esto se le asigna a un centinela, a un encargado de que él tocara la trompeta cuando vinieran los invasores o cuando se acercara algún peligro. ¿Para qué? Para que el pueblo se preparara y se le anunciara obviamente que estaba en peligro, que venía algún juicio o guerra o problema. Ahora, también el shofar, aparte de tener como estos propósitos, también se sonaba para anunciar el día de la expiación. Se anunciaba o se tocaba en el año del jubileo y en acontecimientos tales como cuando se regresaba el arca, ¿verdad? Ahora, en este momento, en este pasaje específicamente en Oseas 8:1, es para traer juicio. Toca trompeta, como en Ezequiel capítulo 33. Toca la trompeta o pon a tu boca trompeta, porque avísales que ya el peligro está sobre de ellos, que ya viene un ejército a invadirlos. Por eso es que dice también más adelante: como águila viene contra la casa de Jehová. ¿Quién viene contra la casa de Jehová como un águila? Es el reino asirio. Ya venían a tomar a la casa de Israel. Y lo toma aquí y lo representa como un águila. ¿Tú has visto cómo planea un águila alrededor de su víctima? Cuando ella la observa y se propone tomarla, no le hace ningún ruido, ¿verdad? Es más, la víctima ni se la espera. Solamente siente cuando ya la toma entre sus garras y se la lleva para destruirla o para comerla. Esto mismo le iba a suceder en ese momento a Israel, al reino del norte. Ellos no se estaban dando cuenta que ya se estaba avecinando el peligro, el reino asiria ya los iba a tomar. Y por eso es que viene este anuncio de juicio. Y también puede ser que puede ser literalmente simbólicamente de anúnciales, porque también el centinela aquí viene a representar un hombre que viene a advertir con la palabra de Dios que hay peligro, que viene un juicio y lo que tienes que hacer es prepararte. En este caso, Oseas vino a ser ese centinela que les estuvo anunciando vez tras vez
que se arrepintieran, que se arrepintieran, que se arrepintieran, porque si no venía el juicio. En este caso es, toca la trompeta porque el juicio ya está sobre de ellos. En el versículo 2 dice así: a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Cuando Israel era muy presionado, clamaba a Dios pidiendo su ayuda y su protección. Y esto lo hemos visto en varios versículos de los capítulos que hasta ahorita hemos leído de Oseas. Vimos que cuando ellos buscaron a Dios y dijeron: acerquémonos a Dios porque Él nos va a curar, nos va a sanar, ¿verdad? Él hirió, Él nos va a vendar. Vemos también que ellos siempre se presentaban así a Dios como que queriendo arrepentirse o con un arrepentimiento muy superficial o muy temporal, a tal grado que Dios les decía que parecían como una neblina, ¿verdad?, de la mañana o matinal, o como este rocío, ¿verdad?, que en cuanto sale la luz del sol o en cuanto el sol calienta, se esfuma, se desaparece. Así era su arrepentimiento, muy superficial, solamente era pura apariencia. Y así dice aquí: a mí clama Israel, Dios mío, te hemos conocido. Y eso parece mucho a lo que también nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7 versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta con decirle: Señor, te conocemos. Hay que vivir, hay que hacer la voluntad de Dios. Porque también a estos hombres Dios les dice: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Y tal vez en ese momento nosotros los cristianos podemos llegar delante de Dios, y muchos que se van a justificar diciendo: Señor, nosotros profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesucristo les va a decir: yo no te conozco, apártate de mí. Así le estaba pasando a la nación de Israel. Ellos decían: Señor, te hemos conocido. Y Dios les dice: yo no te conozco. Siempre que estamos pasando por un momento de aflicción, no solamente el reino de Israel, generalmente toda la humanidad, y específicamente me refiero a los que conocen, entre comillas, a Dios. ¿Por qué? Porque ellos toman de pretexto el decirle: Señor, pues yo voy a la iglesia, Señor, pues yo hago esto. Probablemente los hijos de Israel pueden decir: nosotros, Señor, te conocemos porque ofrecemos nuestras vacas, nuestros carneros, nosotros te llevamos nuestro grano, te hacemos ofrenda. Pero Dios no los conoce. Dios conoce nuestros corazones y sabe cuando verdaderamente estamos viviendo sus mandamientos, no solamente una religión. Nosotros debemos procurar conocer a Dios. Debemos verdaderamente ser genuinos y que Dios nos conozca. Y una forma en que Dios nos va a conocer es que nosotros vivamos sus mandamientos. También trataron de establecer, vemos que su propio gobierno, ¿verdad? Dice que en el versículo 3, Israel desechó el bien. Enemigo lo perseguirá. Versículo 4, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Construyeron príncipes, mas no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Trataron de establecer su propio gobierno y aún su propia religión, ¿verdad?
Todo esto ajeno a Dios, al deseo de Dios, a su voluntad, y eso también nos puede suceder a nosotros. A veces nosotros pretendemos que ciertas personas queden en posiciones de autoridad. ¿Por qué? Porque estamos pensando egoístamente, ya que podemos obtener provecho de ello, ¿verdad? Aún en las elecciones, a veces dices, no, pues voy a apoyar a fulanito porque ya me dijo que me va a regalar 2 bultos de cemento. O porque nos va a dar una despensa. Y estamos pensando en ese momento, de manera egoísta, en lo que podamos obtener, aunque sea una miseria a veces de provecho. Y no estamos pensando en el bien común de todo tu colonia, de todo tu barrio, de todo tu municipio, o aún de tu estado o de tu país. Y muchas veces tomamos decisiones tan a la ligera, y no importando que aún este gobierno, el que podamos elegir, ya sea un alcalde, un gobernador o el presidente de la república, pueda traer o pueda tomar decisiones que atenten aún en contra de la palabra de Dios y en contra de su voluntad. Que permita que tal vez haya más homosexualismo, aborto, que dé más oportunidad a que este tipo de movimientos entren a la educación, ¿verdad? Que vengan a reformar la enseñanza en las escuelas, de tal manera que a nuestros hijos les estén adoctrinando desde temprana edad, a modo de que los lleven a que ellos tomen esas enseñanzas que van en contra de Dios. Debemos de tener cuidado. No solamente la nación de Israel estaba escogiendo gobiernos que no estaban autorizados o que no estaban siendo bien vistos por Dios. Y aquí al decir, pero constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Y no es que Dios no lo sepa, porque Dios lo sabe todo. Aquí a lo que se refiere, a mí no me tomaron en cuenta. Nunca me consultaste para tomar decisiones. Aquí dice que también hicieron ídolos de plata y de oro para ser ellos mismos destruidos. A veces creemos que podemos buscar a Dios a nuestra manera. No sé si tú te has topado con gente cuando tú le quieres compartir de la palabra de Dios y te dice, sí creo en Dios, pero pues yo busco a Dios a mi manera. Porque hay cosas de la palabra de Dios que la verdad yo no creo. Y pues entonces veo que todos son unos hipócritas, veo que los pastores lo único que procuran es hacerse ricos. Entonces yo busco a Dios en mi casa. Yo mejor leo la Biblia en mi casa, y así estoy bien. ¿Por qué? Desafortunadamente porque ha habido personas que no aman a Dios, sino que realmente han querido aprovecharse de la fe de las personas, usan la palabra de Dios, usan la fe de las personas para lucrar, ¿verdad? Ellos ya entregarán cuentas a su debido tiempo a Dios, pero eso no tiene que ser una razón para que nosotros digamos, voy a hacer mi propio altar, voy a buscar a Dios como yo quiero. No, nosotros tenemos que buscar a Dios a la manera como Dios nos ha enseñado y nos sigue enseñando, porque corremos el riesgo de que lo que nosotros creemos que nos beneficia nos va a destruir, como aquí dice en el versículo 4. Dice, ellos se hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Ahora, ¿qué dice en el versículo número 5? Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Y el versículo 6 dice, porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Cuando se dividió Israel en el reino del sur y el reino del norte, el reino del sur se llama Judá, ¿verdad? La capital es Jerusalén. Y el reino del norte se quedó con el nombre de Israel y la capital es Samaria.
Entonces en Samaria, cuando este rey Omri, él toma o compra un campo a un hombre que se lo vende y en él construye su palacio y este a la vez le transmite eso a su hijo Acab, ¿verdad? Que es un hombre terrible, un hombre que se dejó gobernar por la mujer. Obviamente dice la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 16 que él todavía hizo cosas peores que su padre y todavía cosas peores que Jeroboam primero, que fue el que erigió dos esculturas, dos estatuas, una en Dan y otra en Betel. ¿Por qué? Porque él no quería perder el poder. Él tenía miedo que la gente se regresara a Jerusalén a seguir adorando a Dios allí. Entonces él les crea o les inventa una religión y les dice, ¿saben qué? Estos becerros de oro representan a Dios. Aquí pueden llevar a cabo sus sacrificios. Aquí pueden venir y ofrecer servicio a Dios. Entonces vemos que aquí la palabra de Dios dice, tu becerro, oh Samaria, porque es ahí donde como podríamos decir que es la raíz, ¿verdad?, de este mal de la idolatría, te hizo alejarte. Y entonces se encendió mi enojo, está diciendo Dios. ¿Qué ídolo? ¿Cuál es el becerro? Hablando metafóricamente, como aquí, bueno, aquí es literal en este pasaje, te está alejando de Dios. ¿Qué becerro? Por muy hermoso que sea, porque aquí era de oro, era de un metal muy valioso para la humanidad. Y aún hablando artísticamente puede haber piezas, puede haber esculturas, aún piezas prehispánicas que tú puedes decir, wow, qué hermosas. Y sí, puede haber arte muy maravilloso, muy bonito desde ese punto de vista, pero aún puede haber otro tipo de ídolos que tú puedes decir, es que esto vale mucho, ¿cómo puedo dejarlo? ¿Cómo no voy a otorgarle o voy a darle ese valor si míralo? O sea, vale mucho el ídolo que tú quieras. Puede ser el dinero como tal, puede ser tu trabajo, puede ser tu novia, tu novio, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Puede ser un vicio, puede ser la pornografía, puede ser el adulterio. ¿Qué ídolo? ¿Cuál es el becerro que te está alejando de Dios? Esto es como una trompeta que Dios está pidiendo que se suene. ¿Por qué? Porque no todo... La palabra de Dios aún nos enseña que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Porque va a llegar a un punto como en este caso, que aunque tú clames, ya no hay tiempo. Dios te quiere librar de el día del juicio, el día de su ira. ¿Por qué? Porque hoy, ahí, aunque te quieras arrepentir, ya no va a haber tiempo. Ya va a ser demasiado tarde. Dios desea que le busques, que le ames, que realmente puedas decir algún día, yo sí te conozco, y que Dios te responda, yo también te conozco. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Está registrado ahí. Pásale. Gózate. Dice, porque de Israel es también este y artífice lo hizo, no es Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. A veces las personas se aferran tanto a su ídolo que no le dejan otra opción a Dios que Él lo destruya, que Él lo deshaga. ¿Cuál es tu ídolo? Vuelvo a preguntarte. A veces no vamos a entender hasta que veamos nuestro ídolo destruido. A veces dices, ¿pero por qué perdí mi trabajo? Tú no lo querías dejar. Era tu ídolo.
tú vivías para eso? ¿Por qué me está yendo mal? Ya no estoy generando tanto dinero. La nación de Israel ya estaba en hambruna, ya estaba padeciendo. Y ni aún así reaccionaban. A veces la calamidad puede estar ya a nuestros ojos, delante de nuestra mirada, y aún así no queremos reaccionar. Dios en su misericordia nos sigue hablando, nos sigue hablando y nos sigue hablando. ¿Por qué? Primero porque nos ama, pero nos ama un montón. Dice que su amor es tan alto, tan profundo, tan ancho. Pero nosotros somos los que lo estamos rechazando y le estamos diciendo muchas veces, déjame vivir mi vida, yo no estoy mal. O a veces lo queremos maquillar todavía de algo bueno, positivo. Solamente dame un año más, nada más realizo esto, nada más logro esto. Señor, dame chance. Tú no sabes si mañana vas a tener vida. Tú no sabes si mañana Dios nos conceda más vida. Tú no sabes si mañana Él viene por nosotros, por su iglesia. Y si tú aún no perteneces a la iglesia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en Jesucristo y serás salvo. ¿De qué serás salvo? De la condenación eterna, de la muerte eterna, del infierno. No quiere Dios verte que continúes avanzando hacia tu pecado y como leíamos en el versículo número 5, y que los ídolos te estén alejando de Él. Él quiere que te acerques, que te vuelvas a Él, que te arrepientas. Él te quiere lavar, te quiere limpiar, te quiere tomar y quiere que pases toda la eternidad con Él a su lado, en su presencia. Así que familia, ¿cuál es tu becerro? ¿O cuál es tu ídolo que te está alejando de Dios? O lo destruyes tú o te lo destruye Dios. En conclusión, Dios no quiere que creas a tu manera o que busques a Dios a tu manera. Dios quiere que creas a la manera de Él y que le busques como Él te lo muestra en su santa palabra. También recuerda que todo acto, sea bueno o sea malo, genera una consecuencia. Todo lo que el hombre segare, eso mismo cosechará. Si tú siembras para la carne, ¿qué vas a cosechar? Corrupción y muerte. Si tú siembras para el Espíritu, segarás vida eterna. Siembra en el Espíritu. Busca a Dios, lee su palabra, congrégate, ora y comparte su palabra. También haz uso de este símbolo de ser un centinela, de advertir a otros y de anunciarle las buenas nuevas. Amén, familia. Vamos a orar. Amado Dios, tú eres bueno, Padre. Tú eres maravilloso. Nosotros tenemos que tomar decisiones, Padre. Tomar decisiones firmes y mantenernos, Dios, aferrados a ti. Tenemos que creerte, creer tu palabra, Señor, y buscarte a tu manera, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre. Anhelamos agradarte, Señor. Gracias, Padre, por anunciarnos tu palabra. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo Jesucristo y así librarnos del juicio, Señor. En el nombre de tu amado
Hijo nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Padre. Amén. Familia, te recuerdo que tenemos estudios desde el día miércoles hasta el día sábado. Los miércoles se está transmitiendo el libro de Proverbios, el día jueves el libro de los Salmos, el día viernes el libro de Oseas, el día sábado el libro de Segunda de Crónicas. Estos a las 8:30 p.m. Y el mismo sábado a las 12 del día, Familia Kids, para que tus hijos también sean alimentados con la palabra de Dios. Y el domingo estamos iniciando una nueva serie que es la carta a los Colosenses. Nos vemos el domingo, familia, a las 10 de la mañana. Dios te bendiga.